al doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Él es gerontopsiquiatra. Es un tema importante porque nos estaba escuchando él ahorita la información que estábamos proporcionando y de hecho ahí quiero empezar porque desarrollar la cultura del duelo. ¿Cómo se puede desarrollar esta cultura, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Si estamos hablando de manera individual o colectiva, porque tenemos un duelo tremendo en Jalisco, por ejemplo, con lo que estamos viviendo, tan solo estos dos casos de Devan y Luz Raquel, las desapariciones forzosas o forzadas, y luego del duelo individual. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, es una problemática compleja que en mi país también llevamos muchos años. ¿De dónde es? Yo soy colombiano. Ah, bienvenido, Sí. muy bienvenido. Entonces también tenemos una larga historia de esta problemática. Y evidentemente, ¿cómo hacemos la cultura? Es equivalente a como se hizo con la cultura cardiovascular. Enseñarle a la gente los riesgos de la sal, o del azúcar, de que hay que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros venimos haciendo hace ya un tiempo aquí en México, pues es sembrar esa cultura, es decir, llevar el conocimiento de lo que es el proceso del duelo para que nos podamos ayudar de una manera más efectiva, porque tenemos un principio muy básico. Si yo no conozco lo que estoy viviendo, va a ser muy difícil que lo pueda abordar. Tanto si es un duelo con cuerpo físico presente, como si es en la situación de los desaparecidos, que desafortunadamente tenemos tantos en nuestros países, y que el duelo comienza desde el momento en que la persona desaparece. No hay que esperar a que aparezca un cuerpo para yo iniciar mi duelo, porque antes de eso aparecen muchos problemas. Una cultura de duelo que va más allá inclusive al poder separarnos de las personas o de los seres queridos, ¿no? Porque duelo también hay cuando se pierde un empleo. Claro, es que duelo es estado de pérdida, o sea, que sí, todo lo que tú contemples como pérdida te produce un duelo. Ay, no había pensado en eso, pero sí. Ahora, también hay una frase que tenemos aquí en México, ¿no? Cada quien su duelo. Porque hay quienes lo superan en un mes, otros en 6 meses, otros un año y otros nunca lo superan. Eso depende de muchos factores, ¿saben? El tiempo cronológico no es un factor tan importante como si lo es el tiempo subjetivo. Porque tú me puedes decir, mi familiar murió o desapareció hace 2 años y mi dolor parece de ayer. Entonces depende un poco. Y hay muchos factores de verdad que determinan la respuesta a la pérdida, sobre todo el impacto que tiene la pérdida en mi mundo personal. Porque yo puedo perder a un hermano que vive en Australia hace 40, 50 años y que hace muy poca parte de mi mundo personal, entonces mi recuperación pues va a ser muy rápida, ¿verdad? Pero si pierdes a ese hermano que todo el día estás con él, que todos los fines de semana estás con él, que las novias son amigas y siempre están juntas, pues el impacto que va a tener en el mundo personal es muy distinto. Ese es quizá el factor más importante, sin quitarle, por supuesto, peso a los demás factores. Pero al final, ¿qué es esta cultura del duelo? ¿Qué es lo que debemos realmente de aprender? Bien, mira, la primera tarea en el duelo, como mencionaba hace un momento, es información. ¿Qué es el duelo? ¿Cuáles son los factores que determinan la respuesta a la pérdida? ¿Qué factores influyen en mi dolor? ¿Qué características tiene mi dolor? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Cómo es ese camino del duelo? ¿Qué es lo que voy a estar viviendo? Porque a ti te puede dar una oleada de angustia aguda que se parece a una crisis de pánico. Y si tú no lo sabes, no sabrás qué hacer. Entonces es tener información, conocer muy bien mi proceso. Eso es la cultura del duelo. Y enseñarle a las personas y a la población en general que hay estrategias que podemos utilizar, que no simplemente tienes que estar sentado sufriendo tu dolor, sino que conocemos muchas herramientas que podemos implementar en nuestra vida para hacer este proceso pues menos traumático de lo que ya es. Bueno, doctora, a ver, esas estrategias, ¿esa superación es resignación? No, propiamente es una resignación, porque la resignación está muy ligada a la represión de las emociones y esa es una estrategia de afrontamiento que ocasionalmente es buena. Por ejemplo, tú estás entrevistando a una persona que se parece a tu papá, que se acaba de morir y tú tienes que reprimir tus emociones, se va la persona y ya puedes llorar, pero no lo puedes usar por sistema, porque sabemos que lo que se reprime se somatiza. Si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. Entonces hay muchas, como por ejemplo, yo me tengo que distraer, no puedo estar las 24 horas con el dolor de frente, aunque tengo que mirar el dolor de frente. Nosotros usamos la técnica de la silla vacía, la competencia de estímulos, el ejercicio. Bueno, tenemos alrededor de 40 y pico de estrategias que han sido recogidas
del trabajo con las personas en duelo. No fue que yo me puse aquí a escribir o me leí un libro o hice un curso donde me las enseñaron, ¿no? Yo llevo con grupos de duelo hace muchísimos años y es lo que he ido como recogiendo, que ellos me han enseñado. Doctor, a nosotros nos ha servido eso es lo que recogemos. ¿Qué tanto en América? Y bueno, para quienes nos acompañan a través de la televisión, en estos momentos pueden ver la invitación para esta actividad, desarrollando la cultura del duelo que justamente se realiza viernes de septiembre, hoy, cómo ayudarnos y ayudar a otros a recuperarse de un ser querido. Será hoy a las 4, ¿verdad? De 4 a 6 de la tarde. Y los pilares de la culpa de 6:30 a 8:30. Y el sábado, generalidades del duelo infantil. Atención al duelo complicado, duelo y COVID-19, amor y apego, las raíces profundas del dolor. Y esto será el sábado a partir de las 9 de la mañana. A ver, ¿qué tanto se recurre realmente a un especialista ante el duelo, en América Latina sobre todo? Bien, muy buena pregunta porque parece que lo emocional no es como lo más importante. Yo le digo a la gente, ¿usted cada cuánto va al odontólogo? Hombre, 2 veces al año porque hay que cuidar los dientes. Y es que lo emocional no lo debes cuidar. Uno debería ir, siempre que tiene una pérdida, debería ir a buscar el consejo profesional. ¿Por qué razón? Porque el profesional, tanatólogo, psicólogo, médico, me va a decir, primero me va a escuchar mi relato en un entorno libre de juicios y críticas, en un sitio seguro. Segundo, me va a normalizar lo que yo estoy sintiendo, me va a decir lo que estás sintiendo hace parte de la respuesta esperable en situaciones como la tuya. Tercero, me va a enseñar, me va a educar sobre el proceso, sobre lo que se puede venir. Y por último, uno de los más importantes, es que va a determinar cuáles son los factores de riesgo que mi situación tiene para que mi proceso se complique. Y no esperar a que haya complicación, sino desde antemano ponerle remedio a aquellos factores. Y es cierto, o sea, cómo lo emocional es tan importantísimo, lo hemos dicho aquí en voz alta y en voz bajita, tema COVID. O sea, cómo incrementaron las enfermedades mentales, más allá del tema del COVID, se ¿no? Las dispararon más del emocionales. 200% las consultas psiquiátricas. Terrible, terrible, así que no hay que abandonarlo. Doctor, se nos agotó el tiempo, pero lo que nos leía nuestro compañero José Ángel, que también hay actividad el domingo, Sí. es dirigir población abierta, ¿qué hay que hacer? Es población abierta, va a ser en un hospital local y simplemente asistir a... ¿Qué hospital es? ¿Pero alcance a verlo? El Country. Ah, el Country. Hospital Country. Perfecto. Qué gusto tenerle aquí. A ustedes. Porque es un muchas temazo. gracias. Uy, sí, Un eso da para temazo. muchos programas. Claro, Da para muchos así más. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy amable. Vamos a una brevísima pausa y después de la misma nuestro resumen nacional e internacional.